Entré en nuestra casa en Madrid esa tarde de verano. El sol filtrándose por las persianas como cuchillas de luz. Y encontré a mi marido. Javier. En la cama con mi mejor amiga. Marta. No gritaron. No se disculparon, él solo me miró con esa sonrisa condescendiente que usaba en las reuniones de negocios. Y dijo, Elena. No vales nada sin mí. ¿Por qué no lo aceptas y sigues adelante? En ese momento, perdí no solo mi matrimonio, sino la fe en que el silencio pudiera proteger a alguien de la ruina. Me quedé paralizada en el umbral. El bolso cayendo al suelo con un tut sordo que resonó en mi cabeza como un veredicto. Javier se levantó despacio, ajustándose la camisa arrugada, mientras Marta se cubría con la sábana, sus ojos evitando los míos. No era la primera vez que sospechaba. Pero verlo, oler el perfume mezclado con sudor en mi propio dormitorio, me cortó como un bisturí. Esto no es lo que parece, murmuró ella finalmente. Pero su voz temblaba, falsa como las promesas que habíamos compartido en confidencias de amigas. Javier. Siempre el pragmático abogado. Se acercó y puso una mano en mi hombro. Como si fuéramos a negociar un contrato. Elena. Hemos estado hablando. Esto es mejor para todos. Tú has cambiado. Ya no eres la de antes. ¿Cambiar? ¿Por qué? Por el estrés del trabajo en la agencia de publicidad. Por las noches en vela cuidando a nuestra hija pequeña. O por aguantar sus ausencias constantes disfrazadas de viajes de negocios. No respondí. Me di la vuelta y salí. El corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. Como si quisiera escapar de mi cuerpo. Caminé por las calles de Malasaña. El barrio donde habíamos construido nuestra vida. Pasando por cafés donde solíamos reírnos de tonterías. Ahora, cada esquina me recordaba la traición. Llegué a un parque. Me senté en un banco bajo un olivo retorcido. Y dejé que las lágrimas cayeran sin sonido. No era dolor romántico. No, era rabia pura. Mezclada con humillación. Javier no solo me había engañado, me había despojado de mi dignidad delante de alguien que consideraba familia. Marta. Con quien había compartido secretos desde la universidad. Ahora era la cómplice en mi destrucción. Esa noche. Volví a casa. Javier estaba en el salón. Con una maleta lista. Me voy a quedar con Marta por un tiempo. Pensé que lo entenderías. Entender. Como si la infidelidad fuera un malentendido administrativo. Le pregunté por nuestra hija. Ana. De 5 años. Se quedará contigo. Por ahora. No quiero complicaciones. Su tono era clínico. Como si estuviera discutiendo un caso en el tribunal. No peleé. Firmé los papeles preliminares del divorcio que él ya había preparado. Sintiendo como cada firma era una rendición. Pero en mi mente. Algo se rompió. No grité. No amenacé. Solo observé la forma en que evitaba mirarme a los ojos. Como Marta esperaba en el coche afuera. Nerviosa. Los días siguientes fueron un infierno controlado. Me levanté cada mañana. Preparé el desayuno para Ana. La llevé al colegio en Chamberí. Y fui a trabajar como si nada. En la agencia. Los rumores ya corrían, Javier. El exitoso abogado de un bufete prestigioso. Había dejado a su mujer por una amiga. Colegas me miraban con piedad. Esa piedad madrileña que disfraza el cotilleo. Lo siento. ¿Elena? Decían. Pero sus ojos brillaban con curiosidad. Yo sonreía. Respondía con un estoy bien.
Gracias. Y continuaba. Dentro. El veneno crecía. Me convencía de seguir viviendo, por Ana. Por no darles la satisfacción de verme derrumbarme. Pero cada noche, sola en la cama que olía a traición, repasaba los detalles. Como no lo vi venir, Javier siempre había sido ambicioso, escalando en su firma gracias a contactos que yo le había proporcionado. Marta, diseñadora gráfica, había usado mi red para sus proyectos. Yo los había unido. Y ahora me descartaban como un mueble viejo. Empecé a observarlos. No de forma obsesiva al principio. Solo curiosidad. Usé las redes sociales. Cuentas anónimas para ver sus publicaciones. Javier posteaba fotos de cenas en restaurantes caros de Gran Vía. Marta etiquetada. Sonrientes. Nueva etapa. Escribía él. Yo me tragaba el nudo en la garganta. Recordando como él me había dicho una vez, sin mí. No eres nadie en esta ciudad. Palabras que ahora resonaban como un desafío. No planeaba nada aún, solo acumulaba. Pero el silencio. Ese que me había impuesto. Empezaba a pudrirse. Imaginaba escenarios, confrontarlos en público. Pero eso sería vulgar. Indigno de una madrileña como yo. Educada en la contención. No. Si algo iba a hacer, sería calculado. Usando las mismas herramientas que ellos, la ley, la sociedad, la hipocresía. Una semana después, recibí la notificación: Javier pedía la custodia compartida de Ana, alegando que yo era inestable emocionalmente. Pruebas, mensajes que yo le había enviado en el pasado. Sacados de contexto. Donde expresaba frustración por su ausencia. Marta testificaría a su favor. Ahí fue cuando el dique se agrietó. No por la custodia sabía que podía pelearla, sino por la manipulación. Ellos usaban mi vulnerabilidad contra mí. Sentada en mi cocina, con una copa de Rioja en la mano, me di cuenta: el silencio no salva a nadie. Solo alimenta a los predadores. Esa noche, por primera vez, esbocé un plan. No venganza ciega, sino una reconstrucción. Observaría más. Esperaría el momento. Javier era inteligente. Marta astuta, cualquier error mío los alertaría. Pero yo conocía sus debilidades, su ambición desmedida, su necesidad de aparentar perfección en la alta sociedad madrileña. Comencé pequeño. Cambié mi rutina: gimnasio por las mañanas. Para endurecer no solo el cuerpo sino la mente. Leí libros sobre psicología. No los de autoayuda baratos, sino tratados sobre manipulación y comportamiento humano. En el trabajo, me enfoqué en ascender, usando contactos que Javier ignoraba. Ana notaba mi cambio: mamá, estás diferente, decía. Yo le sonreía: solo estoy creciendo. ¿Cariño? Pero internamente dudaba. ¿Era esto necesario? ¿No debería simplemente olvidar? La respuesta venía en flashes: la imagen de ellos en mi cama. Sus palabras despectivas. No. Olvidar sería rendirme. Y en Madrid, donde la vida es un tablero de ajedrez social, rendirse significa desaparecer. Pasaron meses. Javier y Marta se mudaron a un apartamento en Salamanca, el barrio de los ricos. Yo, en nuestro viejo piso en Malasaña, pagaba las facturas con esfuerzo. Pero empecé a tejer. Contacté a un viejo amigo de Javier, un socio en su bufete, bajo pretexto de consejo legal. En la conversación,
Dejé caer insinuaciones sutiles sobre irregularidades en casos que Javier manejaba. Nada directo. Solo semillas. Observé cómo Javier empezaba a estresarse en sus posts, menos sonrisas. Más quejas veladas sobre el trabajo. Marta, por su parte, publicaba sobre su nuevo proyecto conjunto con Javier, una consultoría. Yo sonreí al verlo. Sabía que Marta había usado fondos de nuestra cuenta conjunta para iniciarlo. Fondos que Javier había transferido ilegalmente antes del divorcio. Tenía pruebas. Guardadas en un pendrive. El primer golpe vino en silencio. Presenté una demanda por fraude financiero. No con rabia, sino con hechos fríos, extractos bancarios. Emails. El juez, un hombre pragmático, congeló sus activos pendientes de investigación. Javier me llamó furioso: esto es bajo. Elena, ¿qué pretendes? Yo respondí calmada: solo justicia. Como tú siempre predicas. Colgué, sintiendo un cosquilleo en el estómago, no de placer, sino de pérdida. Cada paso me alejaba de la mujer que fui. La que creía en el perdón. Pero continué. Manipulé sus círculos sociales, una cena casual con amigos comunes, donde mencioné casualmente los problemas de Javier con la ética profesional. Rumores se extendieron como humo en un bar de tapas. Marta fue la siguiente. Sabía de su adicción al juego online. Un secreto que me había confiado años atrás. La tenté anónimamente con un sitio de apuestas, disfrazado de inversión. Ella mordió, invirtiendo dinero de la consultoría. Cuando perdieron, el escándalo estalló. Javier la culpó. Sus peleas se hicieron públicas en redes. Yo observaba desde las sombras. Pero el precio era alto: noches de insomnio, preguntándome si Ana merecía una madre así. 12. A veces me detenía, pensando en parar. Pero recordaba sus palabras: no vales nada. No. Ellos habían empezado, yo solo equilibraba la balanza. La tensión crecía en mi interior como una tormenta sobre la sierra de Guadarrama. Visible pero contenida. Javier y Marta no sospechaban de mí al principio, creían que el mundo conspiraba contra ellos. Como siempre hacen los egocéntricos. Yo, mientras tanto, me reconstruía en el silencio de mi apartamento. Ana dormía en su habitación, ajena a todo. Y yo pasaba horas frente al ordenador, rastreando sus movimientos. No era obsesión, era estrategia. En Madrid, donde las conexiones lo son todo, sabía que un paso en falso mío podría revertirse contra mí. Javier era un tiburón en los tribunales, había ganado casos imposibles con su astucia. Marta, con su ingenio creativo, podía girar cualquier narrativa a su favor. Decidí esperar. La demanda por fraude avanzaba lenta, como todo en la burocracia española. Javier contrató a un abogado amigo para defenderse, alegando que las transferencias eran regalos mutuos. Me reí sola al leer los documentos: hipocresía pura. Pero no aceleré, dejé que el estrés los carcomiera. Vi cómo Javier perdía peso, sus ojos hundidos en fotos de LinkedIn. Marta posteaba menos, sus diseños freelance menguando. Yo, en cambio, ascendí en la agencia, un proyecto con una marca grande, gracias a contactos que cultivé sola. Estás imparable, Elena, decían mis jefes. Yo asentía, ocultando el vacío que crecía. Cada victoria mía era un recordatorio de lo que había perdido: mi inocencia, mi capacidad para confiar. Un día, recibí un mensaje de Marta. Necesito hablar.
Por los viejos tiempos. Nos encontramos en un café en Puerta del Sol. El bullicio de turistas contrastando con nuestra tensión. Ella llegó demacrada. El maquillaje no ocultando las ojeras. Elena. Esto tiene que parar. Javier está sufriendo. ¿Sufriendo? La miré fijamente. Recordando su traición. Todos sufrimos. Marta. Tú lo sabes mejor que nadie. Ella intentó apelar a nuestra amistad, éramos como hermanas. Esto no es por mí. Es por Ana. Usar a mi hija fue un error. Sentí la rabia subir. Pero la contuve. Ana está bien. Mejor sin un padre que la usa como peón. Salí de allí con una idea nueva, manipular sus emociones. Empecé a enviar mensajes anónimos a Javier. Fingiendo ser un amigo preocupado. Cuidado con Marta. Tiene secretos. Incluí detalles sobre su juego. Lo suficiente para sembrar dudas. Él investigó. Encontró evidencias. Sus peleas escalaron, oí rumores de que se separaban temporalmente. Marta me llamó llorando, Javier me acusa de todo. ¿Puedes hablar con él? Yo fingí empatía, lo intentaré. Pero él es terco. En realidad. Alimenté su paranoia con más insinuaciones. El precio, mi propia culpa. Me veía en el espejo y no reconocía a la mujer fría que devolvía la mirada. ¿Era esto justicia o destrucción? Dudé. Pasé noches paseando por el Retiro. Preguntándome si parar. Pero entonces recordaba la humillación. La pérdida de mi estabilidad financiera, Javier había dejado deudas a mi nombre. No. Continuar era sobrevivir. El siguiente paso fue legal. Pero retorcido. Descubrí que Javier había evadido impuestos en su consultoría. Usando facturas falsas que Marta creaba. Contraté a un investigador privado. Discreto. Pagado con mis ahorros. Las pruebas llegaron, documentos incriminatorios. No los usé de inmediato, esperé a que su bufete lo ascendiera. Un puesto clave. Entonces. Anónimamente. Envié el dossier a Hacienda. La inspección fiscal cayó como un rayo. Javier fue suspendido. Su reputación manchada. En una llamada desesperada. Me dijo, Elena. Si sabes algo. Ayúdame. ¿Por Ana? Su voz temblaba. Ya no el hombre arrogante. Respondí, lo siento. Javier. La ley es la ley. Colgué. Sintiendo un vacío en el pecho. Había cruzado una línea, mi humanidad se erosionaba con cada manipulación. Marta. Sola ahora. Intentó reconstruirse. Abrió una exposición de arte en una galería de Chueca. Yo asistí. Invisible entre la multitud. Sus obras eran vibrantes. Pero sus ojos mostraban derrota. Después. La contacté como cliente potencial. Ofreciendo un contrato falso para un proyecto. Ella aceptó. Invirtiendo tiempo y dinero. Cuando cancelé en el último minuto. Alegando irregularidades éticas. Su reputación en el círculo artístico se hundió. Rumores de plagio, que yo planté, la acabaron. Ella me confrontó en persona, ¿eres tú? ¿Verdad? ¿Todo esto? La miré calmada, no sé de qué hablas. Marta. La vida es dura. Sus lágrimas no me conmovieron, solo me recordaron mi propia transformación. Pero el costo era alto. Ana empezó a preguntar por su padre, ¿por qué papá no viene? Mentí, está ocupado. Internamente. Me desmoronaba. Soñaba con ellos.
No de venganza, sino de reconciliación imposible. 12. Consideré confesar. Parar la espiral. Javier era inteligente, empezaba a conectar puntos. Me siguió una vez. En las calles de Lavapiés. Lo vi reflejado en un escaparate. Su expresión de sospecha. El juego se volvía peligroso. Si me descubría, usaría la ley contra mí, acoso. Difamación. Pero ya no podía retroceder, el momentum me arrastraba. Avancé con cautela. Manipulé a un contacto en su bufete para que filtrara emails comprometedores, sobornos sutiles en casos. El escándalo estalló en prensa local. Abogado implicado en corrupción. Decían los titulares. Javier perdió su licencia temporalmente. Marta. Arruinada. Volvió a su pueblo en Andalucía. Yo observaba. Pero el placer era amargo. Cada paso me costaba un pedazo de alma. Me volví paranoica. Comprobando puertas. Emails. ¿Era esto vida? La duda me carcomía. Pero la lógica era implacable, ellos me habían empujado aquí. En Madrid. Donde la fachada lo es todo. Yo solo desmantelaba la suya. El invierno llegó a Madrid como un verdugo silencioso, cubriendo las calles con una niebla que borraba contornos. Igual que mi venganza borraba las vidas de Javier y Marta. Yo seguía adelante. Pero con grietas en mi armadura. Ana. Mi ancla. Empezaba a notar la oscuridad, mamá. ¿Por qué estás siempre mirando por la ventana? Le decía que era el trabajo. Pero era vigilancia. Javier. Degradado en su carrera. Se mudó a un piso modesto en Vallecas. Lo supe por un informante casual. Un excompañero. No lo confronté, esperé que el aislamiento lo quebrara. Marta reapareció en mi radar. Volvió a la capital. Trabajando en un bar de sol. Sirviendo copas a turistas. Su caída era poética. Pero real, de diseñadora a camarera. La visité una noche. Fingiendo coincidencia. ¿Elena? Murmuró. Sorprendida. Nos sentamos, ella pidió un café. Yo un vermut. Todo se ha ido al infierno. Confesó. Intenté empatía falsa, ¿qué pasó? Ella habló de Javier. De sus acusaciones. De las deudas. Él dice que alguien lo sabotea. La miré, la gente es cruel. Pero en sus ojos vi sospecha. Marta no era tonta, conectaba puntos. Tú sabes algo. ¿Verdad? Negué. Pero el aire se espesó. Salí de allí con el pulso acelerado. El riesgo crecía, si unían fuerzas. Podrían contraatacar. Javier me contactó pronto. Necesito ver a Ana. Accedí a un encuentro supervisado en el Parque del Oeste. Llegó demacrado. Barba descuidada. Ana corrió a él. Pero él me miró con odio velado. Esto es tu obra. ¿Elena? Sonreí, no sé de qué hablas. Mientras Ana jugaba. Él susurró, te arrepentirás. Tengo amigos en la policía. Amenaza directa. Mi estómago se revolvió. Dudé esa noche, ¿había ido demasiado lejos? La venganza me consumía. Robándome sueño. Alegría. Ana era mi único faro. Pero incluso con ella. Me sentía distante. Como si mi corazón se hubiera helado. No paré. Usé la amenaza como combustible. Descubrí que Javier buscaba trabajo en otro bufete. Usando referencias falsas.
Alerté anónimamente al colegio de abogados. Su solicitud fue denegada. Él explotó, mensajes furiosos. Llamadas. Perra manipuladora. Bloqueé su número. Pero el miedo se instaló. Caminaba mirando atrás. En las multitudes de Atocha. Marta. Por su parte. Intentó demandarme por acoso. Pero sin pruebas. Falló. Yo contraataqué sutilmente, filtré su historial de juego a su jefe. Perdió el empleo. Ahora. Mendigaba freelance. Viviendo en un hostal. El clímax se acercó. Javier. Desesperado. Contactó a viejos amigos comunes. Pidiendo ayuda. Yo los había preparado meses antes. Con historias de su infidelidad y egoísmo. Lo rechazaron. Aislado. Cayó en depresión, posts en redes hablaban de tiempos duros. Marta. Similar. Los vi reunirse una vez. En un banco de Plaza Mayor. Discutiendo acaloradamente. Observé desde lejos. Sintiendo una mezcla de triunfo y náusea. ¿Era esto satisfacción? No, era vacío. Cada manipulación me costaba, perdí peso. Amigos me evitaban. Notando mi frialdad. Ana preguntó, ¿papá está enfermo? Mentí de nuevo. Odiándome. Decidí el golpe final. Pero con cálculo. Javier planeaba mudarse a Barcelona. Empezar de cero. Intercepté su solicitud de empleo. Enviando evidencias de su pasado corrupto. Rechazado. Marta. Enterada. Lo culpó. Su relación. Ya frágil. Se rompió definitivamente. Ella me confrontó en mi puerta, admítelo. Elena. Nos has destruido. La dejé entrar. Calmada. Vosotros me destruisteis primero. Lágrimas en sus ojos, éramos amigos. Respondí, la amistad no traiciona en tu propia cama. Se fue rota. Pero su inteligencia me preocupaba, podría buscar venganza propia. Javier. Al límite. Intentó un último movimiento, demandarme por custodia total de Ana. Alegando mi inestabilidad. Pruebas, mis cambios de humor. Documentados por un detective que él contrató. El juicio se fijó. Ahí. El peligro era real. Si perdía a Ana, todo se derrumbaría. Preparé mi defensa con un abogado feroz. Usando sus propios escándalos contra él. En la corte. Lo vi, roto. Pero astuto. Testificó, Elena es vengativa. Obsesiva. Mi turno, presenté evidencias de su fraude. ¿Infidelidad? El juez. Imparcial. Falló a mi favor. Javier salió humillado. Sin custodia. Pero la victoria fue pírrica. Esa noche. Sola. Lloré. Había ganado. ¿Pero a qué precio? Mi alma estaba manchada. Mis dudas constantes. ¿Era yo mejor que ellos? La lógica decía sí, habían empezado. Pero el corazón dudaba. Continué vigilando, Javier se mudó a un suburbio. Trabajando en un puesto menor. Marta desapareció. Quizás de vuelta al sur. Yo. En apariencia. Triunfaba, promoción en el trabajo. Ana feliz. Pero internamente. La erosión continuaba. Cada mirada en el espejo era un recordatorio, la venganza no libera, encadena. La primavera trajo flores a los balcones de Madrid. Pero en mi vida. Solo espinas.
Javier y Marta eran sombras de sí mismos. Pero su inteligencia los hacía impredecibles. Sabía que no se rendirían, en España. El orgullo es un motor poderoso. Yo, agotada por la vigilancia constante, empezaba a cometer errores. Olvidaba citas. Discutía con Ana por tonterías. Mamá, ¿estás enfadada conmigo?, preguntaba ella. No. Cariño, conmigo misma. Javier reapareció con un plan. Me enteré por un email hackeado, sí. Había llegado a eso. Usando software ilegal que un contacto me proporcionó. Planeaba exponerme, recopilaba evidencias de mis manipulaciones. Pánico. Si salía a la luz. Perdería todo: trabajo, custodia, libertad. Dudé seriamente: ¿parar ahora? Pero el momentum era inexorable. Contraataqué, filtré más sobre su corrupción a la prensa. Un artículo en El País: exabogado implicado en escándalo fiscal. Javier fue despedido definitivamente. Llamó: esto acaba aquí. Elena. Te destruiré. Su voz, ronca de rabia. Melo. Marta. Meanwhile. Se reinventaba. Abrió un blog anónimo. Criticando traiciones en el mundo del arte. Insinuaciones sobre mí. Inteligente, no directo. Pero dañino. Respondí anónimamente. Desacreditándola con hechos de su pasado. Su blog se hundió en controversia. Ella me localizó en el trabajo: basta. Elena. Somos humanas. La miré: tú lo olvidaste primero. Su expresión de derrota me persiguió. El costo: aislamiento. Amigos se alejaban. Sintiendo mi toxicidad. El espiral aceleró. Javier. Arruinado. Pidió préstamos a usureros, lo supe por rastreo. Cuando no pagó. Problemas reales. No intervine, dejé que el sistema lo aplastara. Marta. Similar. Cayó en depresión clínica, hospitalizada brevemente. Rumores llegaron: intento de suicidio. Culpa me invadió. ¿Era esto lo que quería? No, solo equilibrio. Pero la duda me paralizaba noches enteras. Decidí confrontarlos. Romper el silencio. Los cité en un parque neutral. El Capricho. Llegaron separados. Cautelosos. Javier. Envejecido, Marta. Frágil. Sabemos que eres tú, dijo él. No negué: sí. Por lo que me hicisteis. Discutimos: acusaciones. Defensas. Javier admitió: te subestimé. Marta lloró: lo siento. Pero sus disculpas eran huecas. Salí de allí con resolución: acabar. El golpe final fue legal y emocional. Presenté una orden de alejamiento. Usando sus amenazas como prueba. Aprobada. Javier. Sin opciones. Emigró a Latinoamérica. Buscando anonimato. Marta se mudó con familia. Rod. Yo. Victoriosa en superficie. Pagaba el precio: terapia para Ana. Que sufría la ausencia, mi propia terapia. Admitiendo la oscuridad. Pero la transformación era irreversible. Me volví calculadora en todo: trabajo, relaciones. No confiaba. La venganza me había salvado. Pero deformado. El verano volvió. Ciclando la ciudad en calor asfixiante. Como mi conciencia. Con Javier y Marta lejos. Debería haber paz. Pero no,
ecos persistían. Ana crecía, preguntando menos por su padre. Pero sus dibujos mostraban familias rotas. Yo. En el trabajo. Era temida más que respetada. Elena es implacable. ¿Decían? ¿Verdad? Recibí noticias, Javier en México. Trabajando en un bufete menor. Luchando. Marta en Sevilla. Rehaciendo vida como profesora. Podrían resurgir, su inteligencia no desaparecía. Vigilaba esporádicamente. Pero el hábito menguaba. El costo mental era alto, ansiedad crónica. Medicamentos para dormir. Dudaba de cada decisión, ¿era manipulación o instinto? Un día. Un mensaje anónimo, sé lo que hiciste. Pánico. ¿Javier? ¿Marta? Investigué, rastros llevaban a un hacker contratado por Javier. Contraataqué, expuse su nueva vida. Enviando evidencias pasadas a su empleador. Despedido de nuevo. Marta. Enterada. Intentó contacto, por favor. Para. Ignoré. La espiral me consumía. Amigos perdidos. Familia distante. Ana. Mi único lazo. Notaba, mamá. Pareces triste. Lo era. La venganza no trajo cierre, solo vacío. Reflexionaba, el silencio inicial no salvó. Pero la acción destruyó partes de mí. ¿Valió? Lógica decía sí, emoción. No. Avancé. Reconstruyendo. Nuevo amor tentativo. Pero desconfiaba. Trabajo florecía. Pero hueco. La transformación, de víctima a verdugo. Con matices grises. Los años pasaron. Madrid cambiando. Yo estancada en sombras. Javier murió en un accidente. ¿Solo? Marta. Recluida. Rod. Ana creció. ¿Ajena? ¿Fue justicia o crimen?